Cuando encontré esa fotografía en el cajón de la habitación del hotel, mi cara estaba ahí, pero yo nunca había estado en ese lugar antes. Y las otras personas en la foto, todas estaban muertas. Lo supe después. Todas murieron en Querétaro. Mi nombre es Daniel. Tengo 29 años, o tenía 29 cuando esto pasó. Ahora siento que tengo 100. Soy diseñador gráfico, trabajo desde casa, en Guadalajara. Mi vida era normal, tranquila. Demasiado tranquila quizás. Por eso cuando mi novia Carla me propuso un viaje sorpresa para mi cumpleaños, acepté sin pensarlo. Un lugar mágico, me dijo. Querétaro. Tiene una energía especial. Tenía razón, pero no era el tipo de energía que uno quiere sentir. Nunca imaginé que un simple fin de semana pudiera cambiarme tanto, que pudiera hacerme entender que hay lugares en este mundo que no quieren que estés ahí. Lugares que te rechazan, o peor aún, que te reconocen. Llegamos un viernes por la tarde, octubre. La ciudad estaba hermosa con esa luz dorada del otoño. Carla había reservado un hotel en el centro histórico. No uno de esos hoteles modernos, sino una casona antigua convertida en hospedaje. Hotel Casa del Silencio, se llamaba. Nombre raro, pero el lugar era precioso por fuera. Fachada barroca, cantera rosa, un patio central con una fuente. Cuando entramos, la recepcionista nos recibió con una sonrisa extraña, como forzada. Era una mujer mayor, de unos 60 años, muy delgada. Bienvenidos. Son la habitación 7, segundo piso. Espero que descansen bien. Algo en la forma en que dijo, descansen, me incomodó. Pero Carla estaba emocionada, así que no dije nada. Subimos las escaleras. Eran de madera antigua que crujía con cada paso. El pasillo del segundo piso era largo y mal iluminado. Solo había 4 habitaciones. La nuestra era la última. Cuando la recepcionista abrió la puerta, sentí algo. No sé qué, como un peso en el pecho, como si el aire fuera más denso dentro de esa habitación. La mujer dejó las llaves sobre la cómoda y antes de salir se detuvo en el umbral, imitando voz de mujer mayor, temblorosa. Si escuchan algo por la noche, no abran la puerta, y no se asomen por la ventana después de las 3 de la madrugada. Carla se rió nerviosa. Yo pregunté si era en serio. La mujer no sonrió. ¿Es en serio? Y se fue. Carla dijo que era parte del encanto. Ya sabes, esas leyendas que los hoteles viejos inventan para darle ambiente. Salimos a caminar por el centro, cenamos, tomamos vino. Fue una noche bonita. Regresamos al hotel como a las 11. El patio central estaba vacío. Todas las luces apagadas excepto una lámpara tenue en la recepción. No había nadie. Subimos a la habitación. Carla se durmió casi inmediatamente. Pero yo no podía dormir. No sé si era por el vino o por lo que había dicho la recepcionista, pero me sentía observado, como si hubiera alguien más en la habitación. Me levanté a tomar agua. Eran las 2:47 de la madrugada, según mi celular. Fui al baño. Cuando regresaba, algo en la cómoda llamó mi atención. El cajón estaba entreabierto. Estoy seguro de que no lo habíamos abierto. Lo abrí completamente. Adentro había una fotografía vieja, blanco y negro, desgastada. Era de este hotel, del patio central. Había 8 personas posando junto a la fuente. Ropa de los años 50 o 60, calculé. Y ahí, al fondo, borroso pero inconfundible, estaba yo. La misma chamarra que traía puesta, el mismo corte de cabello, mi cara, pero eso era imposible. Esa foto tenía más de 50 años.
Le di vuelta. Atrás había algo escrito con tinta desvanecida. Último registro, 15 de octubre de 1963. Era 15 de octubre. Ese día. No pude volver a dormir. Me quedé sentado en la cama con esa fotografía en las manos, tratando de encontrarle sentido. A las 3:15 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrando los pies. Se detuvieron frente a nuestra puerta. La perilla comenzó a moverse. Despacio. Alguien estaba intentando entrar. Desperté a Carla cubriéndole la boca para que no gritara. Le señalé la puerta. Ella vio la perilla moverse y se puso pálida. Los pasos se alejaron. Bajaron las escaleras. Carla quería llamar a la recepción, pero no había teléfono en la habitación. Mi celular no tenía señal. El de ella tampoco. Vámonos, me dijo. Ahora mismo. Tomamos nuestras cosas y nos vamos. Tenía razón. Empezamos a empacar en silencio. Entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. Risas. Risas de varias personas. Venían del patio central. Me asomé por la ventana. Había gente en el patio. 8 personas, paradas alrededor de la fuente, con ropa antigua, exactamente como en la fotografía. Y todos miraban hacia nuestra ventana. Uno de ellos levantó la mano y me saludó, como si me conociera, como si estuviera esperándome. Cerré la cortina de golpe. Carla estaba llorando. Daniel, ¿qué está pasando? ¿Qué es este lugar? No lo sabía, pero sabía que teníamos que salir de ahí. Abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro, completamente oscuro. Las luces de emergencia que habían estado encendidas ahora estaban apagadas. Encendí la linterna de mi celular. Avanzamos hacia las escaleras. Las puertas de las otras habitaciones estaban abiertas. Las 3, abiertas de par en par, y dentro de cada una había alguien parado, mirando hacia el pasillo, sin moverse, solo mirando. No eran personas normales. Había algo mal en sus caras, en la forma en que estaban parados, como maniquíes, como sombras con forma humana. Corrimos escaleras abajo. La recepción estaba vacía. La puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro. La llave no estaba. Carla golpeó la puerta, gritó pidiendo ayuda. Nadie respondió. La calle estaba desierta, como si la ciudad entera hubiera desaparecido. Pausa, voz más calmada pero aterrada. El patio, dije. Debe haber otra salida por el patio. Fue el peor error que pude haber cometido. Cuando llegamos al patio central, las 8 personas seguían ahí, paradas alrededor de la fuente. Pero ahora estaban más cerca, formando un círculo, dejando un espacio vacío. Un espacio para nosotros. La mujer del centro, vestida con un traje sastre de los 60, sonrió. Una sonrisa horrible, antinatural, e imitando voz femenina, escalofriante. Ya llegaste, Daniel. Te estábamos esperando. Siempre llegas, cada vez, pero nunca recuerdas. Carla me jaló del brazo. ¿De qué habla? ¿La conoces? No la conocía. Nunca la había visto en mi vida. Pero entonces uno de ellos, un hombre con sombrero, sacó algo de su saco. Era otra fotografía. Me la mostró desde lejos. Era yo otra vez, pero en un contexto diferente. Ropa de los 80, parado en el mismo patio, con otras personas. 1985, dijo el hombre. Esa vez llegaste en diciembre. Sacó otra foto. 1972, llegaste con tu hermano. Otra foto. 1958, llegaste solo.
Yo no he estado aquí antes. Yo nací en 1996. La mujer negó con la cabeza lentamente. Siempre dices lo mismo, pero siempre regresas. Este lugar te llama. Te ha llamado siempre, y siempre volverás. Algo en mis rodillas cedió. Carla me sostuvo. Estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. ¿Qué quieren de mí? La mujer señaló la fuente. El agua había dejado de correr. Tienes que recordar qué hiciste. Tienes que recordar por qué estás atado a este lugar. No sé qué pasó después. Es como si mi mente hubiera bloqueado partes de esa noche. Pero recuerdo fragmentos. Recuerdo que me acerqué a la fuente, como si algo me jalara, como si no pudiera controlar mis piernas. El agua en el fondo estaba turbia, oscura, y entonces vi algo en el fondo. Una forma, una silueta. Era un cuerpo sumergido, flotando boca abajo, y cuando el agua se movió, vi su cara. Era yo, era mi cara, hinchada, muerta. Retrocedí gritando. Tropecé, caí de espaldas. Las 8 personas se acercaron. Formaron un círculo a mi alrededor, mirándome desde arriba, sus caras sin expresión, sus ojos vacíos. Recuerda qué hiciste. Recuerda por qué moriste aquí. Y entonces, las imágenes llegaron, como un flash, como una pesadilla que no sabía que había tenido. Me vi a mí mismo en este hotel, pero en otra época, con ropa que no era mía, siendo otra persona pero con mi cara. Me vi discutiendo con alguien, una mujer, llorando, suplicando. Me vi empujándola. Me vi ahogándola en la fuente. Y después, me vi saltando desde el segundo piso, cayendo sobre las piedras del patio, mi cuello quebrado en un ángulo imposible. No sé si fueron recuerdos reales o algo que me implantaron. No sé si fui yo en otra vida o si este lugar estaba jugando con mi mente. Pero sentí la culpa. Sentí el peso de algo horrible que no recordaba haber hecho, pero que de alguna forma sabía que era verdad. Desperté en el piso del patio. El sol estaba saliendo. Carla estaba a mi lado, abrazándome, llorando. Las 8 personas habían desaparecido. La fuente estaba seca, llena de hojas muertas, como si no hubiera tenido agua en años. La recepcionista apareció con café. Actuó como si nada, como si fuera una mañana normal. ¿Descansaron bien? Carla la increpó. Le gritó. Le preguntó qué clase de lugar era este, qué nos habían hecho. La mujer solo suspiró. Cansada, triste. Este hotel tiene memoria. Recuerda cosas que pasaron hace mucho tiempo. Y a veces confunde a los vivos con los muertos. A veces trae de vuelta a las almas que dejaron deudas aquí. Yo nunca he estado aquí antes, le dije. Ella me miró con lástima. Tu cara dice lo contrario, hijo. Este lugar te conoce, y lo que conoce no lo suelta fácilmente. Nos fuimos de inmediato. No pagamos. No recogimos todo. Solo tomamos lo esencial y corrimos. En el coche, de camino a la carretera, Carla estaba en silencio. Yo manejaba temblando. Entonces ella sacó algo de su mochila. Era la fotografía, la que había encontrado en el cajón. La tomé sin querer cuando estábamos empacando, dijo. Necesito que veas algo. Le dio vuelta. Atrás decía, último registro, 15 de octubre de 1963. Pero había más texto, texto que yo no había visto antes, escrito con lápiz, casi borrado. Daniel Herrera Torres, 28 años, suicidió, culpable del asesinato de Mercedes Aguirre.
Su alma permanece atada a este lugar hasta que confiese su crimen. Herrera Torres. Ese es mi apellido. El apellido de mi papá. El apellido de mi abuelo. Le pregunté a Carla que revisara mi identificación. Mi nombre completo. Daniel Herrera Torres. Llamé a mi mamá desde la carretera. Le pregunté por mi abuelo, por mi bisabuelo, por la historia de mi familia. Ella se quedó callada mucho tiempo. Después me dijo algo que me destruyó. Tu bisabuelo, Daniel Herrera Torres, igual que tú, desapareció en Querétaro en 1963. Nunca encontraron su cuerpo. Tu abuela siempre dijo que había matado a alguien antes de desaparecer. Una mujer de una familia importante. Pero nunca hubo pruebas. Nunca se habló del tema. Carla y yo nos miramos. Yo llevaba el nombre del asesino. Yo llevaba su sangre. Su culpa. Y ese hotel, ese maldito lugar, me había confundido con él. O peor, sabía exactamente quién era yo. Y quería que pagara por lo que él hizo. Eso fue hace 4 meses. Carla terminó conmigo 2 semanas después. No me culpo. Nadie quiere estar cerca de alguien que carga con algo así. He investigado. He buscado información sobre mi bisabuelo, sobre Mercedes Aguirre, sobre ese hotel. Encontré artículos de periódicos viejos. Mercedes Aguirre fue encontrada muerta en una fuente del Hotel Casa del Silencio en octubre de 1963. Ahogada. El principal sospechoso desapareció. Daniel Herrera Torres. Nunca fue encontrado. Algunos archivos mencionan que hubo otros incidentes en ese hotel. Desapariciones. Suicidios. Gente que llegaba y nunca salía. Siempre en octubre, siempre cerca del día 15. El hotel cerró en 1987, reabrió en 2003. Desde entonces, ha tenido eventos inexplicables. Así los llaman. La semana pasada recibí una carta, sin remitente, con matasellos de Querétaro. Dentro había una fotografía nueva, a color esta vez. Reciente. Era el patio del hotel, vacío, excepto por una figura borrosa junto a la fuente, una figura que se parecía mucho a mí, y atrás de la foto, escrito con la misma caligrafía antigua: te esperamos en octubre, siempre vuelves, es tu turno de quedarte. No sé qué significa, no sé si es una amenaza o una profecía, pero desde esa noche, siento que algo me llama. Una parte de mí quiere regresar. Quiere terminar lo que mi bisabuelo dejó inconcluso. Carla tenía razón. Querétaro tiene una energía especial. Pero no es mágica. Es muerte. Muerte que espera. Muerte que no perdona. Muerte que se hereda. Y lo peor de todo, es que sé que voy a volver. No sé cuándo. No sé por qué. Pero algo en mi sangre me dice que mi historia con ese lugar no ha terminado, que nunca terminará, porque los muertos no olvidan, y los pecados de nuestros padres nos persiguen hasta el final. Encontré el teléfono de mi mamá enterrado en el jardín de una casa en Querétaro, pero mi mamá murió hace 3 años, y las llamadas perdidas, todas eran de mi número, de mi teléfono, llamadas que yo nunca hice. Me llamo Sofía, tengo 26 años y soy enfermera en Monterrey. Bueno, era enfermera. Ya no puedo volver al hospital. No después de lo que pasó. Perdí a mi mamá hace 3 años. Cáncer. Fue horrible verla apagarse poco a poco. Ella era todo para mí. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 7 años, así que siempre fuimos solo nosotras dos. Cuando murió, vendí la casa donde crecimos.
No podía estar ahí sin ella. Guardé algunas cosas en cajas que llevé a mi departamento, pero el resto lo regalé o lo tiré, incluido su celular. Lo llevé a reciclar electrónico. Vi cómo lo destruían. Por eso no entiendo cómo lo encontré 3 años después, en un lugar donde nunca habíamos estado juntas, en un lugar del que mi mamá nunca me habló, en Querétaro. Todo empezó hace 2 meses. Estaba revisando los papeles de mi mamá, esos documentos viejos que nunca había tenido el valor de abrir. Actas de nacimiento, títulos de propiedad de la casa que vendí, ese tipo de cosas. Y encontré algo extraño. Una escritura de propiedad de una casa en Querétaro. Fecha de compra, 1998. A nombre de mi mamá, Patricia Sánchez Ruiz. Nunca supe que mi mamá tuviera una propiedad en Querétaro. Nunca la mencionó, ni una sola vez. Y mira que hablábamos de todo. Investigué la dirección. Calle Insurgentes número 347, Colonia San Francisquito. Una casa antigua en una zona tranquila de la ciudad. Llamé al ayuntamiento de Querétaro. Me confirmaron que la propiedad seguía a nombre de mi mamá, que no había sido vendida, que los impuestos estaban pagados, al corriente. Hasta este año. ¿Quién ha estado pagando los impuestos?, pregunté. La señora del otro lado se quedó callada un momento. Los pagos se hacen en efectivo, señorita, cada año en enero. Una persona los deposita personalmente. ¿Quién? No tenemos ese registro, pero la última vez fue en enero de este año. Enero de este año, 3 años después de que mi mamá muriera. Tenía que ir. Tenía que ver esa casa. Tenía que entender qué era ese lugar y por qué mi mamá nunca me habló de él. Pedí una semana libre en el hospital. Manejé desde Monterrey hasta Querétaro. 4 horas que se sintieron eternas. Llegué un sábado por la tarde. La colonia San Francisquito era tranquila. Casas viejas, calles arboladas, gente mayor caminando perros. Nada fuera de lo normal. La casa del número 347 era pequeña. Fachada de cantera deteriorada, puerta de madera pintada de azul desteñido, ventanas con rejas oxidadas. Se veía abandonada, pero no completamente. El jardín delantero estaba cuidado. No perfectamente, pero alguien había cortado el pasto. Alguien había regado las plantas. Toqué la puerta. Nadie respondió. Saqué las llaves que venían con la escritura. Mi mano temblaba. La cerradura estaba dura, pero finalmente cedió. La puerta se abrió con un crujido. El olor fue lo primero que me golpeó. No era un olor a encierro. Era lavanda. Olor a lavanda fresca, como si alguien hubiera limpiado hace poco. La casa estaba impecable, sin polvo. Los muebles viejos pero ordenados. La cocina limpia. Todo en su lugar, como si alguien viviera ahí. Pero no había señales de vida. No había comida en el refrigerador. No había ropa en los armarios. Solo muebles. Y ese olor a lavanda que mi mamá siempre usaba. Caminé por la casa. Sala, cocina, baño, 2 recámaras. Todo limpio. Todo vacío. En la recámara principal había una cama con sábanas blancas impecables, una cómoda con un espejo, y sobre la cómoda, una fotografía. Era una foto de mi mamá, joven, tal vez de 25 o 26 años, la edad que tengo yo ahora. Estaba parada frente a esta casa, sonriendo, feliz. Pero había algo raro en la foto. Algo que me tomó un momento identificar. Mi mamá estaba embarazada. Su vientre era enorme. Debía estar de 8 o 9 meses. Pero yo nací cuando ella tenía 32 años.
Esta foto era de cuando tenía 25 o 26. ¿Había tenido otro hijo? Un hijo antes que yo del que nunca me habló. Le di vuelta a la foto. Atrás decía, marzo de 1998. Casa de Sofía. Casa de Sofía. Mi nombre. Pero yo nací en el 2000. 2 años después de esta foto. Abrí los cajones de la cómoda. Estaban vacíos excepto uno. El último. Adentro había un teléfono celular viejo. Un Nokia de los años 2000. Con una calcomanía de Minnie Mouse en la parte de atrás. Era el teléfono de mi mamá, el que yo había visto destruir hace 3 años. O uno idéntico. Lo encendí. No esperaba que tuviera batería, pero se encendió. Tenía 47 llamadas perdidas, todas del mismo número. Mi número, mi teléfono celular actual. Revisé mi historial de llamadas. Yo nunca había marcado a ese número. Nunca, ni siquiera lo conocía. Pero ahí estaban, en el teléfono de mi mamá, 47 llamadas de mi número. La más reciente, de hace 2 días. El jueves, el día antes de que yo saliera de Monterrey. Revisé los mensajes. Había uno sin leer. De hace una semana. Era de mi número. Decía, ya casi llegas, mi amor. Te estoy esperando. Yo no envié ese mensaje. Yo ni siquiera sabía de esta casa hace una semana. Salí de la recámara. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero cuando pasé por la sala, algo había cambiado. Sobre la mesita de centro había una taza de té. Humeante. Recién hecha. Esa taza no estaba ahí hace 5 minutos. Yo acababa de pasar por la sala. Estaba vacía. Corrí a la cocina. La estufa estaba apagada. Fría. No había tetera. No había nada. Entonces escuché algo que me paralizó. Pasos. En el piso de arriba. Pero la casa solo tiene un piso. Los pasos se movían. De un lado a otro. Como si alguien caminara en una habitación que no existe. Salí corriendo de la casa. Llegué hasta mi coche. Me quedé ahí sentada, temblando, tratando de procesar lo que estaba pasando. Entonces vi algo en el jardín delantero. La tierra junto a las hortensias estaba removida. Fresca, como si alguien hubiera estado cavando. Debí irme. Debí subir a mi coche y regresar a Monterrey. Pero no podía. Algo me decía que necesitaba saber qué había en ese jardín. Esperé hasta que oscureció. No sé por qué. Tal vez porque tenía miedo de que los vecinos me vieran. Tal vez porque una parte de mí sabía que lo que fuera a encontrar, no debía verlo con luz del día. Entré de nuevo a la casa. Busqué herramientas. Encontré una pala vieja en un cuartito de servicio al fondo. Salí al jardín. La tierra removida estaba junto a las hortensias. Un área de más o menos 1 metro cuadrado. Empecé a cavar. No tuve que cavar mucho. A unos 30 centímetros de profundidad, mi pala golpeó algo. Algo duro. Plástico. Era una bolsa de plástico negra, amarrada con cinta canela. La saqué. Pesaba. No mucho, pero pesaba. La abrí. Era el teléfono de mi mamá. El verdadero. El que yo había destruido hace 3 años. Completamente intacto. Pero había más. Había una caja de metal. Vieja. Oxidada. La abrí. Adentro había documentos. Un acta de nacimiento. Sofía Sánchez Ruiz. Nacida el 15 de marzo de 1998. Querétaro, Querétaro. Ese es mi nombre. Pero no es mi fecha de nacimiento. Yo nací el 3 de agosto del 2000. En Monterrey. Había más papeles. Un certificado de defunción. Sofía Sánchez Ruiz.
fallecida el 18 de marzo de 1998. Querétaro, Querétaro. Causa, muerte perinatal. 3 días de vida. Mi mamá tuvo una hija antes que yo. Una hija que murió 3 días después de nacer. Y le puso mi nombre. Oh no, yo llevaba su nombre. El nombre de la hija que perdió. Había una carta, escrita a mano, con la letra de mi mamá. La leí ahí mismo, en el jardín, con la linterna de mi celular. Mi Sofía, si estás leyendo esto es porque encontraste esta casa. Siento no haberte dicho la verdad. Siento haberte mentido toda tu vida. Tuve una hija en 1998. Mi primera Sofía, tu hermana, murió en mis brazos 3 días después de nacer. Los doctores dijeron que su corazón era débil, que no había nada que hacer. Compré esta casa para ella, para criar a mi bebé, pero nunca pude usarla. El dolor fue tan grande que quise morirme, pero 2 años después quedé embarazada de ti, y supe que era una segunda oportunidad. Te puse el mismo nombre porque necesitaba que ella siguiera viva de alguna forma. Pero esta casa nunca dejó de ser de ella. Cada año vengo en su cumpleaños. Limpio, cuido el jardín, le hablo, le cuento de ti, de la vida que ella no pudo tener. Sé que suena a locura, tal vez lo es, pero en esta casa siento que ella está cerca. Siento que me escucha. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haberte dicho que fuiste la segunda Sofía, que fuiste el milagro que me salvó de la muerte de mi primera hija. Te amo. A las 2. Siempre, mamá. Me quedé sentada en el jardín no sé cuánto tiempo, llorando, tratando de procesar que toda mi vida había sido un reemplazo. Un intento de mi mamá de resucitar a la hija que perdió. Entonces escuché algo. Adentro de la casa, una voz de niña pequeña, cantando. Era una canción de cuna que mi mamá me cantaba cuando era niña. Esa misma. Me levanté, caminé hacia la casa como en trance. La voz venía de la recámara principal. Empujé la puerta. La habitación estaba iluminada con una luz suave, inexplicable. No había lámparas encendidas, pero podía ver todo. Y en la cama había alguien, una niña pequeña, de espaldas a mí, con un vestido blanco, cabello oscuro y rizado como el mío. Estaba sentada en la cama, balanceando las piernas, cantando esa canción de cuna. Sofía. La niña dejó de cantar. Lentamente, volteó la cabeza. Era yo. Era mi cara, pero de niña. Exactamente como me veía en las fotos de mi infancia. Me sonrió. Una sonrisa dulce. Inocente. Hola, Sofía. Mamá me dijo que vendrías. Me dijo que algún día nos conoceríamos. No, no eres real. Tú moriste. Moriste hace 27 años. La niña negó con la cabeza. Yo nunca me fui. Siempre he estado aquí, en la casa que mamá compró para mí. Esperando. ¿Esperando qué? La niña se levantó de la cama. Caminó hacia mí. Sus pies no hacían ruido sobre el suelo de madera. Esperando a que vinieras a casa. Esta es mi casa, pero mamá te dio mi nombre. Te dio mi vida, la vida que debió ser mía. Yo no te quité nada, yo no pedí nacer. La niña se acercó más. Ahora podía ver sus ojos. Eran negros, completamente negros. Mamá ya no está, y yo estuve sola aquí tanto tiempo. Pero ahora llegaste tú. Ahora puedo salir. Ahora puedo vivir la vida que me quitaron. No te acerques. Pero ella siguió avanzando. Tú serás yo, y yo seré tú. Así debió ser desde el principio. Corrí con todas mis fuerzas.
Salí de la habitación, crucé la sala, salí de la casa. Pero cuando llegué a mi coche y me vi en el espejo retrovisor, mis ojos eran más oscuros, casi negros, y en el asiento trasero, alguien estaba sentado, la niña, sonriendo. Gracias por venir a buscarme, Sofía. Ahora podemos estar juntas, para siempre. Manejé de regreso a Monterrey esa misma noche. No recuerdo el camino. Es como si hubiera estado en piloto automático. Cuando llegué a mi departamento, revisé mi celular. Tenía 47 llamadas realizadas, todas al número del teléfono de mi mamá, todas hechas desde mi teléfono. En los últimos 6 meses, yo no hice esas llamadas. Oh, no recuerdo haberlas hecho. Mis compañeras del hospital me dicen que he cambiado, que me veo diferente, que actúo diferente, más callada, más distante. Me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí, pero no es cierto. A veces, cuando me veo en el espejo, veo 2 caras, la mía y la de ella, superpuestas, mezclándose. A veces escucho esa canción de cuna, pero no hay nadie cantando. Y cada noche, antes de dormir, siento que alguien está acostado a mi lado, en mi cama, respirando suavemente. Ayer recibí una carta del Ayuntamiento de Querétaro. Dicen que alguien pagó los impuestos de la casa otra vez, en efectivo, en persona. La persona que hizo el pago dejó su nombre, Sofía Sánchez Ruiz. No sé quién soy ya. No sé si soy yo o si soy ella. No sé si ella me está reemplazando lentamente o si siempre fuimos la misma persona dividida por el tiempo. Lo único que sé es que cada noche siento que una parte de mí quiere regresar a Querétaro, a esa casa, a ese jardín con hortensias, como si ahí fuera donde pertenezco, como si ahí fuera mi verdadero hogar. Mi mamá pensó que yo era su segunda oportunidad, que yo era el milagro que la salvó de la muerte de su primera hija. Pero tal vez la primera Sofía nunca murió realmente. Tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Y ahora está aquí, conmigo, dentro de mí, y no sé si algún día voy a poder sacarla.